Bueno, buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a dar entonces inicio a nuestro webinar. Entonces, para eso, vamos a ver. Bueno, como algunas recomendaciones como pudieron haber leído, la idea es que todas esas dudas que ustedes tengan las puedan escribir en el chat. Nosotros las vamos a resolver al final del webinar y de igual forma como lo comunicamos, les vamos a compartir el video de este webinar y también la plantilla de Excel. Para nosotros desde Analytics, pues es una alegría poder contar con ustedes en este webinar y les voy a contar un poquito de quién soy yo, qué hacemos en Analytics de manera muy breve y ahí ya iniciamos con la temática de hoy que tiene que ver con pronósticos en Excel, cómo eso nos puede ayudar a tener unos mejores presupuestos de ventas en nuestras compañías. Mi nombre es Daniela Estrada, yo soy cofundadora de Analytics y también soy la CEO. Para que tengan un poco como de mi background, yo soy consultora senior, he realizado diferentes proyectos, no solamente en Colombia, sino en otros países en temas de modelos de analítica. También fui la coordinadora académica de la especialización en analítica aplicada a datos de la Universidad ICESI y he sido profesora en analítica de datos y temas de aprendizaje automático, tanto a nivel de pregrado como en especializaciones y en maestrías. De hecho, parte de mi énfasis tiene que ver con el tema de pronósticos de series de venta, como lo son el tema de las ventas. Ahí tienen mi correo, también me pueden seguir en LinkedIn porque constantemente estoy publicando sobre el tema. Y bueno, Danalytics es una empresa que ha realizado proyectos de analítica en más de 5 países de Latinoamérica. En el tema específico que nos compete hoy, hemos logrado reducir errores de pronósticos en más del 85%, ayudando a nuestros clientes a tener mejores pronósticos para poder manejar mejor temas de inventario, de flujo de caja, de contratación de personal. En un solo proyecto hicimos más de 120 modelos de pronóstico para predecir más de 30.000 productos, las ventas que iban a tener más de 30.000 productos. Y en general en los proyectos hemos manejado hasta más de 15 teras de información en un solo proyecto. Eso para que tengan como una idea. En general nosotros nos dedicamos a temas de analítica. Ese es nuestro fuerte y a partir de eso hemos decidido empezar a hacer unos webinars que hemos titulado bajo el nombre de Analítica para MIPYMES, es decir, cómo podemos aterrizar todo este tema de analítica y llevarnos cosas, plantillas o ejercicios que podamos empezar a hacer en nuestras compañías sin la necesidad pues todavía de llegar a lo más extremo. Ahora sí, comencemos. Entonces, con esto, la idea de hoy, voy a volver, hoy qué vamos a ver. La idea es que sepamos dónde estamos, porque cuando uno sabe en qué parte está, pues sabe cuáles son los siguientes pasos que puede dar y hasta dónde podría llegar. Entonces, iniciamos con que cada uno va a responder unas preguntas de manera interna, no es necesario socializarlo, pero sí es para que se den cuenta como en ese tema de pronósticos, a dónde podríamos estar, qué cosas podría empezar a mejorar. Después vamos a ver los diferentes niveles de madurez de pronósticos, cómo podemos ir escalando, cuáles son las características de cada uno de esos niveles y los desafíos que se presentan. Y vamos a finalizar con el taller de cómo hacer y mejorar mis pronósticos con Excel y una sesión de preguntas en el caso de que las haya. Bueno, para la sesión de preguntas, la idea es que podamos tener un tema de que ustedes respondan esto, estas preguntas que van a estar apareciendo, y es, ¿qué tan dependientes son sus pronósticos de la percepción de su equipo de ventas? Si de pronto están en una compañía más pequeña y ustedes también son los encargados de ventas, la pregunta es, ¿ustedes dependen totalmente de su percepción de lo que está sucediendo aquí en Cali, en Colombia o en la región en la que estén ubicados? La segunda pregunta sería, ¿usan un solo método o utilizan varios? Y métodos es desde, el método puede ser, yo cojo mis ventas de este año y agrego un porcentaje de cuánto quiero que crezcan las ventas en el próximo año y eso lo divido de manera aleatoria, lo divido en 12 para saber cuál es el target o esa meta que quiero vender en cada año.
o hay varios métodos. Y la tercera pregunta es, ¿qué tan seguros se sienten cuando toman decisiones importantes con esos pronósticos? Cuando a partir de pronto de los pronósticos que ustedes tienen, toman decisiones de inversión en mercadeo, de adicionar nuevos operarios a las plantas, de realización de compras de insumos, entre otras cosas. Esas son las primeras tres preguntas que la idea es que lo podamos ir respondiendo para que con esto sepamos dónde estamos. Listo. Una vez tengamos esas respuestas, vamos a seguir a otras tres adicionales. Y es cuánto tiempo nos toma realizar esos pronósticos. Es algo que podemos hacer de manera fácil. Es algo que si escribimos a nuestro equipo o nosotros mismos lo hacemos y necesitamos hacer un ajuste, lo podríamos hacer en cualquier momento. Otra pregunta que nos podemos hacer es qué tan detallados son esos pronósticos. Entonces, yo hago el pronóstico y el presupuesto de ventas para mi compañía global o yo también puedo hacerlo a nivel de producto. Es decir, para cada línea que yo tengo, si tengo diferentes ventas en diferentes regiones, lo puedo hacer a nivel de cada una de esas regiones. Por clientes también lo puedo hacer. Eso se refiere a qué tan detallado, si es global o si yo también puedo hacerlo detallado. Y también si en algún momento ustedes han hecho el análisis de pensar, bueno, ¿cuánto me está costando no tener un análisis más detallado? ¿Será que hay oportunidades que estoy perdiendo? Hay cosas que están pasando en ciertas zonas geográficas que de pronto si hubiera hecho el ejercicio de tener ese pronóstico antes, me hubiera podido ahorrar, digamos, cierto dolor o retraso. Y una vez uno tiene un pronóstico, aquí estamos suponiendo que estamos haciendo, porque también puede ser que la respuesta a la primera pregunta es no tengo método, justamente por eso estoy aquí, es si los que hacen pronósticos revisan sus pronósticos, revisan cuál es el error de ese elemento, qué diferencia hubo entre el pronóstico y los resultados reales. Puede ser en los últimos 3 años, como mínimo lo que deberíamos estar apuntando es hacia el último año. Y si yo identifico que hay un error en mi pronóstico, nunca va a ser cero, de una vez les aviso, nunca el error de pronóstico va a ser cero. Pero la idea cuando uno empieza a trabajar con pronósticos, y vamos a ver diferentes niveles, es reducir ese error lo máximo posible. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar que nuestros pronósticos están siendo errados, la siguiente pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿cuál es el impacto financiero de esto? ¿Cómo lo podemos vincular con otros indicadores claves que tenemos en nuestra compañía? Como puede ser que tengamos un exceso o una falta de inventario. Ese es, por ejemplo, un ejemplo, un tema con un cliente que estemos perdiendo oportunidades de ventas adicionales, de que nos hayan cambiado las órdenes porque no hemos tenido como la respuesta adecuada, entre otras cosas. Y finalmente, yo puedo revisarlo una vez, puede ser al final de cada año, pero la idea, como vamos a ver más adelante, es que esto se pueda ir evaluando a lo largo del año y lo podamos ir actualizando nuestros pronósticos. De tal forma que en la medida en que podamos identificar patrones, es decir, momentos en donde estamos por encima o por debajo, podamos ir haciendo ajustes a los métodos que utilizamos para realizar esos pronósticos. Estas son algunas preguntas que nos pueden decir cómo estamos y ahorita vamos a ver qué es lo que generalmente pasa en las empresas y a dónde ustedes están situados. Como los escucho o los leo más vale en el chat. ¿Cómo les fue con esta situación actual? ¿Cómo están en sus compañías?
Bueno, yo les voy a contar lo que nosotros hemos encontrado generalmente cuando hacemos esta parte de situaciones iniciales. Y es que a muchas empresas les pasa justamente que se guían por la percepción, por esa experiencia. Es una estimación subjetiva. Esto no está mal. Y vamos a ver más adelante que en algunos casos ese es el mejor método. Por poner un ejemplo, ustedes van a lanzar un nuevo producto. ¿Sí? Es una compañía que acaba de iniciar. Muchas veces en esos casos no tenemos datos que nos apoyen para hacer el pronóstico. Lo que tenemos que hacer es tener una estimación, digamos en este caso basada en nuestra experiencia, arriesgarnos y tomar ciertas medidas que mitiguen algunas cosas, pero ese puede ser un caso donde nos basamos en la percepción. En la medida que pasa el tiempo, yo tengo al menos 12 años, ves, 12 años, 12 meses de información, ya para el siguiente año yo ya puedo empezar a tener datos que me permitan complementar mi experiencia y percepción con otros métodos. Parte muy importante de lo que les quiero transmitir es que en general no se trata de que o nos basemos solamente en la percepción o que nos basemos solamente en métodos robustos, sino que en últimas todo eso hace parte de nuestra caja de herramientas y debe trabajar en conjunto para que efectivamente podamos tener pronósticos más robustos. Otra cosa que pasa en muchas compañías es que toman lo que vendieron el año pasado y eso le aplican un porcentaje y eso al final lo dividen en 12 meses. Entonces lo que sucede en algunas compañías es, yo tengo el total, no sé, 120 millones que quiero vender el próximo año, lo divido en 12 y con eso lo que estoy indicando es que quiero vender 10 millones cada mes. Este método que nos puede servir como para ponernos una meta de cuánto queremos crecer, el problema es que no va a tener en cuenta, y seguramente ustedes lo han vivido, en que hay ciertos meses, dependiendo del sector en el que estamos, que tienden a tener picos y hay otras veces donde hay valles. Entonces, esto nos puede limitar a la hora de la planeación de los recursos. También nos hemos encontrado con muchas empresas que lo hacen a nivel global, es decir, en general las ventas totales de la compañía o de una unidad de negocio, pero no llegan a los detalles. En la medida en que las compañías van creciendo, nos damos cuenta de que cada vez es más importante llegar a nivel de producto, porque nuestras compras, nuestros operarios, todo lo que nosotros utilizamos puede variar dependiendo del producto, del local, de la ubicación de la tienda, del cliente. Y por lo tanto, en la medida que tenemos más detalle, tenemos más información para tomar decisiones que sean robustas. Esto también nos han dicho que a veces pasa es por el tiempo que les toma, ¿sí? Realizar el presupuesto de ventas general toma un esfuerzo y llegar a veces al nivel de cada producto, de cada SKU, les toma muchísimo tiempo. Entonces, no hay que hacer la priorización. Y eso también es totalmente entendible. Y finalmente, a veces lo que sucede es que tienen los pronósticos de ventas por los métodos que sean, pero no comparan, no hacen la comparación de esos pronósticos, cómo efectivamente les fue, cuál fue el error. Cuando no comparamos y no monitoreamos esos errores, lo que estamos haciendo es que estamos perdiendo la oportunidad de mejorar en nuestras estimaciones, de poder identificar tal vez qué fue lo que no nos funcionó en este año o si fue un factor completamente externo que no hubiéramos podido controlar. Y todas estas situaciones lo que hacen es afectar de manera negativa cómo estamos optimizando el manejo de nuestros inventarios, cómo estamos haciendo el manejo de nuestro flujo de caja y la previsión, cómo estamos haciendo la contratación de nuestro personal temporal y en general nuestra toma de decisiones, que muchas veces lo que terminamos es guiándonos solamente por nuestra intuición, cuando generalmente en nuestras compañías estamos recogiendo todo el tiempo datos de cuánto estamos vendiendo. Entonces estamos perdiendo una oportunidad bastante importante. Esta situación, ¿qué genera? ¿Qué desafíos hay? Bueno, uno de esos o que nos comentan es, no tenemos los métodos, ¿sí? En general, parte del problema está en que no hay muchos métodos para evaluar los pronósticos y sobre todo para evaluar la precisión de los mismos, para saber si son buenos o son malos. Sobre eso vamos a hablar un poco hoy.
También a veces sucede que falta el tiempo o el personal capacitado para que podamos hacer unos pronósticos que sean más avanzados. También hemos encontrado que un desafío es, yo tengo los pronósticos, yo tengo el tiempo, pero después no sé cómo hacer la integración. No sé si, cómo me guío solamente por el pronóstico y qué pasa si ese pronóstico va muy en contra de lo que dice mi equipo o mi unidad de negocio o mis vendedores. Entonces, ¿cómo puedo alinear ambas cosas? Eso termina a veces siendo una dificultad para tomar una decisión. Y finalmente está el desafío de que al no medir y no hacerle un seguimiento, hay algunos riesgos que se materializan y no establecemos cómo se relaciona esto con este proceso de la elaboración de pronósticos para el presupuesto. Y por lo tanto, este tipo de cosas terminan afectando el potencial de crecimiento y en algunos casos la estabilidad financiera de las compañías. En ese sentido, lo que sucede es que en el caso contrario, hay pocas empresas que hacen pronósticos más avanzados, entonces queremos también ver cuál es esa situación. Y es que en ese caso, ¿cómo se caracterizan estas empresas? En general, utilizan métodos avanzados, complementan las expectativas de los equipos de ventas con modelos de pronóstico que utilizan inteligencia artificial, modelos que son estadísticos, hacen este ejercicio a nivel global de la compañía y lo hacen para casa, para región, por canal, por línea, por marca, por producto, por cliente y en general los tratan de obtener de manera automatizada y personalizada. Es decir, que no haya que depender de todo un equipo para hacer los pronósticos, sino que casi que uno hace clic y se actualizan todos los pronósticos y hemos hecho temas de personalización a ciertas series, porque no podemos utilizar el mismo método igualito para todas las series de venta, es decir, como para todos los productos. Y finalmente se caracterizan porque tienen un sistema de retroalimentación que les dice cuándo las cosas están saliendo, o sea, tienen un error más grande del esperado, de tal forma que pueden actuar a tiempo para mejorar esos pronósticos. Estas empresas que invierten en mejorar sus pronósticos, ¿qué obtienen? Y aquí les vamos a dar unas cifras de diferentes medios de comunicación. En general, uno encuentra que una empresa que invierte en mejorar sus pronósticos puede obtener hasta un 20% de más de ventas, que en general esto también impacta la cadena de suministros, especialmente el tema de costos y se pueden experimentar hasta una reducción del 10%. En el tema de los costos de mantenimiento de inventario para las empresas que manejan, ya sea que comercializan o que son manufactureras, pues se puede incluir una reducción de costos de hasta el 30%. Y en general, ya lo que se percibe de manera subjetiva cuando uno le pregunta a los tomadores de decisiones, al planner, al director de comercial, al gerente general, es que tienen una mayor confianza en la toma de decisiones y tienen también, consideran que son más flexibles frente a cambios en el entorno porque cuentan con unos métodos que les permite actualizarse más fácil. Aquí les compartimos algunas noticias, creo que no se alcanza a ver, la mayoría son de Forbes este año, especialmente el año pasado y este año, la cantidad de noticias que salen sobre cómo utilizar esta parte de analítica predictiva para apoyar la generación de los presupuestos a través de los pronósticos, está siendo muy exitoso en las empresas, especialmente en las microempresas que de pronto no tienen un rango tan amplio como las empresas más grandes frente a una situación adversa. Entonces, con estas ideas en mente, lo que vamos a trabajar es listo. Bueno, ¿cómo podemos iniciar a tener pronósticos más precisos y confiables? Y para poder responder esa pregunta, vamos a ver es una escala del nivel de madurez, porque yo tengo que saber a dónde estoy parado para saber cuáles son los desafíos que tengo que superar y llegar al siguiente nivel y así sucesivamente subir como en esta escalera. Entonces vamos a arrancar con el nivel 1. En este, digamos que hay un nivel 0. El nivel 0 es, yo no hago pronósticos, yo no hago esa planeación.
Vamos a suponer que todos estamos en nivel 1. El nivel 1, que es el pronóstico inicial, se caracteriza porque hacemos esto basado en la percepción, en la experiencia del equipo de ventas, en lo que tal vez ellos perciben a partir de los clientes que se tienen actualmente. Es decir, aquí no estamos haciendo un análisis de pronto detallado, no estamos utilizando unos modelos o unos métodos estadísticos o matemáticos, y en general no hacemos este detallado de las ventas. Es el pronóstico a nivel de la compañía, que es muy importante, y es que hay muchas compañías que de pronto no utilizan métodos más avanzados, pero mantienen la operación. Es decir, lo que se ve es que siguen obteniendo de pronto crecimientos y se mantienen. ¿Qué es lo que se ve de acuerdo a lo que acabamos de ver? Que si yo tengo pronósticos, pues puedo vender aún más de lo que yo estoy vendiendo, ¿sí? Es decir, puedo tener aún más éxito del que posiblemente estoy obteniendo si no hago ningún método estadístico, sino que solamente estoy en esta parte subjetiva. ¿Y cuáles son los desafíos? Es que aquí tengo una inexactitud de los pronósticos. Eso en algunos casos puede ser favorable, puede ser que incluso vendí más de lo que esperaba y tengo una operación que me permite responder a ese exceso de demanda, pero en muchos casos sucede lo contrario. No tengo cómo responder frente a algunas situaciones adversas. Eso me puede llevar a tener un tema de falta de recursos, puedo realizar las inversiones que no eran, puedo tener problemas de inventario, puedo perder clientes, y en general se caracterizan también porque no estoy midiendo cómo fue mi pronóstico, y sin esa medición no tengo la oportunidad de retroalimentar. Para avanzar al nivel 2, lo que necesito es, uno, empezar a medir la precisión de mis pronósticos. Y la pregunta que me tengo que hacer es, con ese error que estoy teniendo, ¿estoy satisfecha o satisfecho o quisiera disminuirlo? Y empezar a utilizar otros métodos más allá de la percepción para poder empezar a mejorar esos pronósticos utilizando herramientas como Excel, que es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a estar mucho en el nivel 1 y en el nivel 2 trabajando en el taller. Las empresas que siguen ya están en el nivel 2, que son pronósticos basados en datos históricos. Es decir, cuando yo no solamente utilizo mi experiencia o mi intuición, sino que además de eso analizo mis ventas históricas, puedo decir que estoy en este nivel. Esto se caracteriza porque si bien hago estos pronósticos, utilizo esos datos históricos, lo hago de forma manual y tal vez utilizo un análisis básico. Es decir, de todo ese abanico que ahora les vamos a mostrar, un abanico gigante que hay de modelos, puede ser que solamente esté utilizando uno para hacer todos mis pronósticos. Estos pronósticos también se caracterizan porque los hago a nivel de la compañía, ventas totales. Tal vez estoy haciendo algunas cosas para algunos clientes Pareto, es decir, para esos que son muy importantes dentro de mi cartera de clientes porque son los que más me compran, y todo lo gestiono en el Excel. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos en este nivel? Pues uno, una oportunidad de mejora sería empezar a aplicar eso que tengo a nivel global y llevarlo a nivel de cliente, de producto, canales. Y adicionalmente a eso, pues no puedo empezar a anticipar tendencias. ¿Sí? ¿Esto qué hace? Que se me limite mi capacidad, porque vamos a ver que cuando yo empiezo a incluir unos pronósticos más avanzados, lo que va a suceder es que me estoy anticipando. Puedo saber si estas ventas parece que van a estar creciendo, que están estancadas, que están decreciendo, cuáles son los picos típicos o valles de ventas y sacarle provecho a tener el conocimiento de esos eventos, entre otras cosas. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿En qué nivel hasta ahora? Hasta ahora les pregunto en qué nivel más o menos se identifica cada uno a través de una pregunta anónima donde cada uno pueda responder para que cada uno tenga claridad en qué nivel estoy y hacia dónde puedo ir. ¿Qué necesitamos para avanzar al nivel 3? Necesitamos métodos más robustos. Y en este caso podríamos iniciar con unas regresiones lineales o con unas medias móviles
Esto nos va a empezar a ayudar a tener unas proyecciones más precisas y la idea es que estos métodos entonces también los empiece a llevar a tener más detalle, como no solamente a tenerlo a nivel global, sino llevarlo al menos a todos mis canales, a todos mis clientes más importantes, no solamente a unos, y empezar a obtener el provecho de poder realizar este ejercicio. El nivel 3, ya las empresas que están aquí utilizan estos modelos estadísticos, definitivamente lo hacen a todos los niveles posibles y adicionalmente a eso tienen algunas macros en sus archivos de Excel, si lo están haciendo bajo ese método, han empezado a incluir unos métodos más avanzados que una regresión lineal para poder tener sus pronósticos. Su desafío va a ser que los modelos que son muy sencillos, pues no nos terminan, o sea, tenemos mucha oportunidad de mejora de esos errores que estamos obteniendo. Entonces, la idea es que podamos empezar a tener una automatización más grande y que adicionalmente hacer ese ejercicio en Excel para todo el detalle de las ventas y de los productos les toma mucho tiempo. Entonces, es algo que hacen una vez al año, ese ejercicio. Tienen la oportunidad de empezar a hacerlo más veces, que muchas empresas de las que utilizan modelos más avanzados lo hacen cada trimestre, hacen la actualización de sus pronósticos empleando este tipo de modelos, y aquellas empresas cuyas características les requiere una mayor rapidez de pronóstico, como por ejemplo empresas de ropa que están sacando constantemente nuevas temporadas, las empresas que son de catálogo, ellas requieren una actualización de sus pronósticos con una temporalidad mucho mayor, no sé, cada mes, cada 2 meses. Y esto sería como aquí sería más urgente ese tipo de cosas que frente a otras compañías cuyo sector de pronto sea más estable y no tenga ese dinamismo. ¿Qué vamos a necesitar? En este caso, para llegar al nivel 4, necesitamos una herramienta más robusta. El Excel en este momento se nos ha quedado un poco obsoleto por la cantidad de los métodos y por la posibilidad y la velocidad con la cuales podemos hacer esos pronósticos. Aquí también va a ser importante para llegar al siguiente nivel contar con otras herramientas de visualización. Muchas veces desde el Excel trabajamos y hacemos de manera manual todas las gráficas de esas proyecciones de ventas, entonces empezar a tener el tema de Power BI, de un Zoho, de un Data Studio Looker, nos va a permitir tener unas visualizaciones más interactivas. Ahora también vamos a ver un ejemplo de eso. Y en general, la idea es que para llegar a ese nivel 4 nos preparemos para incluir unos modelos predictivos mucho más complejos, como aquí podríamos estar hablando de Machine Learning, que es una parte de inteligencia artificial y que se ha encontrado que reduce bastante los errores en los pronósticos. En este nivel 4, que ya se caracteriza en lo hemos llamado pronósticos avanzados con visualización de datos, pues aquí encontramos compañías que ya tienen herramientas como Power BI o de Analytics Clarity, que es un servicio que nosotros tenemos para hacer el seguimiento comercial, incluido el tema de los pronósticos, donde también podemos tener modelos, se caracterizan porque tienen varios modelos avanzados. Cada serie de ventas que pronostica tiene su modelo único. Y esta parte es muy importante. Y es que en general, en la medida que vamos avanzando en este nivel de madurez, no se utiliza un solo método para predecir todo, sino que se utiliza el mejor método para las características de cada producto. De tal forma que yo así puedo estar reduciendo cada vez más el error y garantizando una mejor precisión, que en últimas pues se refleja en los diferentes beneficios que hemos visto. Las proyecciones efectivamente se realizan a nivel detallado, incluyen muchas variables y esto se hace de manera automática. Claramente siempre van a haber oportunidades de mejora y en particular hasta este momento los métodos que hemos utilizado se basan en datos históricos, no tienen en cuenta otras partes. Es por eso que es tan importante combinar con esa intuición, combinar con esa experiencia y ese conocimiento de los tomadores de decisiones para poder hacer ajustes a esos pronósticos que reflejen elementos que de pronto anteriormente no se habían tenido en cuenta, como por ejemplo,
vamos a hacer una campaña, tenemos un presupuesto de inversión, de promoción que nunca antes habíamos hecho, eso probablemente nuestros métodos de pronóstico no lo van a poder prever y no se va a incluir en el pronóstico. Es por eso que es importante entender que el pronóstico es esa línea base de lo que probablemente yo voy a vender el próximo año, pero no es una camisa de fuerza. Siempre todos los modelos que tengamos de analítica, así sean de inteligencia artificial, van a tener un margen de error. Y es algo con lo que nosotros tenemos que aprender a trabajar y ver cómo lo podemos complementar y seguir mejorando en el tiempo. En este caso, podríamos entonces, para llegar al último nivel, que es el más avanzado, es empezar a incluir modelos que tengan en cuenta otros factores. Estos factores van a depender también de nuestra actividad económica. Para algunos casos puede ser, por ejemplo, el ATRM, puede ser también en lo que está pasando con actividades metodológicas. Si nosotros somos una compañía que vende productos para la gripa, entonces seguramente necesitamos estar monitoreando cuáles van a ser esas temporadas donde posiblemente hay más gripa, influenza, para poder tener eso dentro de nuestros modelos. Y así sucesivamente. Y finalizamos entonces con el nivel número 5, que en este caso, ya para este nivel, pues efectivamente para llegar al siguiente, lo que tenemos que hacer es prepararnos justamente para incluir esas variables externas, factores del mercado, temas de competencia, si podemos tener acceso a las ventas de la competencia entre los otros. La idea es que podamos empezar a automatizar completamente todo el proceso e incluso que parte de la inteligencia artificial nos ayude a la toma de decisiones de aquello que consideramos que puede ser más automatizable y no necesitamos pues estar contando con nosotros directamente. Ese nivel, que sería pronósticos integrados y automatizados con inteligencia artificial, pues se caracteriza uno porque hay completa integración con CRM, con ERP y otros sistemas que tengamos en la compañía. Está posiblemente en la nube. Eso tiene en cuenta la historia de nuestras ventas, más los factores externos que puedan influir en ese comportamiento de las ventas. Este es un proceso que se realiza de manera continua, se está retroalimentando, se hacen ajustes que son rápidos y en este caso, digamos que los desafíos pues se vuelven de pronto un poco más técnicos, cómo yo mantengo toda esta estructura de manera óptima, cómo me sigo adaptando a los cambios en el mercado, a cambios de pronto en la tecnología, incluyo otros modelos para ver si eso me puede ayudar a disminuir más el margen de error. Claramente, lo que va a suceder a medida que yo voy subiendo en estos niveles es que probablemente cuando pasemos del 1 al 2, vamos a ver una reducción muy grande del error, pero en la medida que vamos avanzando, ya las reducciones de errores cada vez se vuelven, o sea, necesitamos hacer un mayor esfuerzo para obtener una reducción en ese error. Y básicamente aquí ya no hay otro nivel, lo que yo necesito es mantenerme en ese nivel, ¿sí? Seguir contando con unos pronósticos que sean precisos, que pueda integrar en la operación de mi compañía. Probablemente a donde se enfocan nuestros equipos de pronósticos ya no es tanto en la elaboración, sino en hacer ajustes, hacer el mantenimiento, ya sea de nuestro equipo o del proveedor externo, para que constantemente esté actualizando esos modelos, esté calibrando la información y tomando esa retroalimentación que nosotros le podemos brindar para que podamos tener un ejercicio de ventas y de pronóstico y presupuestación muchísimo mejor. Ahora sí, les voy a preguntar, en un segundo ya aquí armo la pregunta, y es en qué nivel de esta escala de madurez están. Va a ser más vale una encuesta, discúlpeme.
Listo, aquí ya les aparece. Esta es una encuesta que es anónima. Y creo que no les deja responder, estoy viendo. Vamos a dar un par de segundos adicionales. Bueno, estamos viendo aquí que hay dos personas en el nivel 2 y una en el nivel 3. Entonces vamos a continuar. De nuevo van a tener la presentación, entonces pueden identificar fácilmente cuáles son cuáles son los desafíos que probablemente están viviendo y cuáles serían las acciones que podemos realizar para poder llegar al siguiente nivel. Ahora sí, vamos a iniciar con el taller en Excel. Para este taller en Excel hay 4 cosas que necesitamos tener en cuenta. La primera es que generalmente para que lo utilicemos, lo ideal es que contemos con 36 datos mensuales de ventas. Al menos 26, mínimo, deberíamos tener 2 años de información. La idea es que no tengamos ceros, que no haya un mes donde no haya habido ventas, al menos para los métodos que vamos a ver aquí. Hay métodos que son específicos para ese tipo de situaciones. Y tampoco tengamos valores negativos. En el caso de que un mes hubo muchas devoluciones, ese tipo de series no las deberíamos incluir bajo estos métodos porque no funcionan muy bien para ellos. Vamos a ver 3 métodos básicos. Como veíamos, vamos a ver ejercicios que están entre el nivel 1 y el nivel 2. Esos 3 son suavizamiento exponencial. Este es un primer muy buen método con el que ustedes pueden robustecer sus pronósticos. Vamos a ver regresión lineal. Este es porque nos ayuda a identificar tendencias, es decir, si nuestras ventas pareciera que están creciendo o están disminuyendo o están estancadas. Y vamos a ver el promedio móvil, que ese nos sirve muy en el corto plazo, mes a mes, cómo podríamos ir mejorando ese pronóstico que hicimos en el 2024 de cara al 2025. Contexto de uso. De nuevo, datos de ventas recurrentes mensuales. Si ustedes llegaran a tener unas ventas anuales, en este caso necesitarían para utilizarlo mínimo unos 36 años. Entonces, en ese sentido no tiene mucha aplicabilidad. Este es un buen punto de partida para ventas que no tienen mucha variación. ¿Sí? Es decir, que no vayan a tener, por ejemplo, esos picos que esto, por ejemplo, no serviría si lo que ustedes venden son cuadernos escolares, donde claramente hay unos picos gigantes en la temporada escolar y ya después las ventas se estabilizan. Para eso hay otros métodos que se pueden utilizar. Y recordarles que este es un método introductorio, que la idea es que puedan empezar a mejorar esa precisión. Esto no sustituye los métodos avanzados y que nos vamos a saltar un par de cosas técnicas que pueden ser importantes, pero la idea es que pueda ser práctico el ejercicio y que les permita tener métodos complementarios para su toma de decisiones. Entonces ya con eso les voy a compartir la pantalla del Excel para que lo podamos ver. Esta es la plantilla que ustedes también van a recibir. Y ahorita les pido el favor que me compren. Listo. Ay, creo que así no les va a mostrar. Bueno, ahorita me confirman. Un segundo. Listo. Entonces me confirman, por favor, están viendo la pantalla del Excel.
Listo, perfecto. Bueno, entonces aquí tenemos una serie, es decir, unas ventas, pueden ser globales. Estas son las que ustedes deberían reemplazar. Aquí, la de fecha y la de ventas. Esto está en millones, pero puede ser en la unidad en la que ustedes la pongan, en pesos, en miles, eso no altera los resultados. Los modelos solamente aplican para los que llegan hasta esta fila, la línea 85. Y adicionalmente a eso, es importante que ustedes reemplacen con los pronósticos que hayan tenido para este año, lo que es noviembre y diciembre, porque todavía no lo hemos finalizado. Si no hicieron pronósticos, digamos en ese caso, no importa, podrían coger lo del año pasado y sumarle un porcentaje o poner el mismo valor del año pasado como para tener una idea. Aquí vamos, en la primera pestaña van a poner sus datos. En la segunda, lo que tenemos es evalúa tu pronóstico. Entonces, en este caso, la idea es que ustedes pongan sus ventas finales de este año, de todo el 2024. Claramente en noviembre y diciembre lo van a ajustar una vez ustedes tengan los resultados y al lado van a poner el pronóstico que hicieron el año pasado. Es decir, cuando estábamos en el 2023 o si lo hicieron directamente en este año, ¿cuál fue ese pronóstico? Automáticamente eso les va a calcular el error y después vamos a sacar una medida del error que se llama el MAPE. El MAPE, que es un valor porcentual, nos va a indicar qué tanto en términos porcentuales se está desviando nuestro pronóstico de esas ventas reales. Es una medida que nos ayuda a entender cuál es ese error que estamos teniendo. Por lo general, no es una regla estricta. Un MAPE por debajo del 10 se considera excelente, o sea, está haciendo muy buen pronóstico. Entre el 10 y el 20 es aceptable, pero si ya está por encima del 20, de pronto lo que necesitamos hacer es mejorar nuestro método de pronóstico. Aquí digamos que el ejercicio que tenemos que hacer puede ser un poco manual. Nosotros lo planteamos hacerlo a nivel de ventas de la compañía, a nivel global, pero si en algunas de sus empresas ustedes lo tienen a nivel de un cliente, de una región, pueden hacer varias copias de la misma hoja y para cada uno hacer este ejercicio. ¿Esto qué les va a permitir identificar o ver? Que puede ser que para algunos momentos uno tiene muy buen pronóstico, pero hay ciertos elementos que podemos mejorar. Estamos lejos de lo que sería aceptable. En este caso, en este ejercicio que hicimos de manera, pues para el ejercicio de hoy, es un MAPE del 15%, es decir, aquí tenemos oportunidades de mejora para reducir ese error. Y después lo que ustedes van a observar son los tres modelos. Vamos a tener modelo 1, que es un promedio móvil. En esta hoja no hay que hacer absolutamente nada, él se actualiza con la información que esté aquí en datos. Lo único que tienen que hacer es ya revisar cuál es el valor que le está dando. Este promedio móvil está basado en los 3 periodos anteriores, es decir, observen que aquí, que sería mi pronóstico, este se caracteriza, es un método sencillo que se caracteriza porque es el promedio de los 3 anteriores periodos y así sucesivamente hasta llegar al siguiente, que en este caso sería que en enero del 2025, según este método, estaríamos vendiendo 157, bueno, casi 158 millones de pesos aproximadamente. Y de resto, el resto del periodo tiende a mantenerse constante. Es por eso que este método puede ser útil para hacer actualizaciones del pronóstico que vamos a ver ahora, que es ya a nivel de todo el 2025. Entonces, en ese caso, ya cuando ustedes estén en enero, pues ustedes pueden poner las ventas finales, no sé, 158, 165, 4. Y él y ahorita hago el ajuste. La idea es que después de esto, él justamente se vaya ajustando y ustedes puedan ir revisando ese pronóstico mes a mes con el que les había indicado a nivel general cuál iban a ser los pronósticos de cada uno de los meses del 2025 y eso también les permite tomar decisiones más de corto plazo, identificar qué es lo que está pasando. Para el modelo número 2, lo que tenemos es una regresión lineal.
Y aquí va a ser importante que revisemos la grabación porque vamos a utilizar las mismas herramientas de Excel que Excel tiene para poder hacer este ejercicio. El modelo de regresión lineal es útil para identificar la tendencia de nuestras ventas. Si nuestras ventas parecieran que están creciendo, que están decreciendo o que están estancadas. Pero no es muy robusto para poder hacer el pronóstico de todo el siguiente año y no lo deberíamos utilizar de esa forma. Entonces, para hacer eso, y aquí les pido que me confirmen si ustedes pueden ver que estoy llegando a opciones de Excel, a la parte de complementos. Creo que no se ve. Entonces, denme un segundo, les dejo de compartir para poder mostrarles esa parte. Creo que ahí ya sí la van a poder ver. Listo. Entonces, aquí en el archivo se van a opciones, para de pronto los que no lo tienen activado, a opciones de Excel, se dirigen a la parte de complementos, van a ir a administrar complementos de Excel y le dan clic al botón ir y le van a dar un chulo en herramientas para análisis y después le dan aceptar. Cuando ustedes realizan eso, en la hoja de datos se va a activar esto que se llama análisis y aquí les va a aparecer la opción de análisis de datos. En esta opción de análisis de datos hay diferentes herramientas de estadística descriptiva y estadística inferencial. Nosotros nos vamos a ir por la regresión. Le dan regresión, después le dan aceptar y con esto vamos a registrar, por un lado, el rango Y, es decir, nuestras ventas, lo que queremos predecir, y van a seleccionar toda la columna de ventas. Y por el otro lado, van a seleccionar la X, que es esta, que es el número de periodos, una secuencia del número de periodos. Con estos dos datos le van a decir, queremos los resultados en una hoja nueva, y le van a dar a aceptar. Esto les va a sacar este resultado, que es el mismo resultado que nosotros tenemos en la pestaña que se llama resultados del modelo RL, que es regresión lineal. ¿Cuál es el cambio que ustedes van a tener que realizar? Aquí van a poner el valor de esto que se llama intercepción. Un segundo, que voy a van a poner intercepción y después en este de acá, lo que vamos a traernos es lo que se llama la pendiente, que es variable x1. Con eso, después lo que hacemos es multiplicarlo por el valor de la secuencia de los números y arrastramos la fórmula. Y eso nos va a dar ese pronóstico para cada uno de los meses. Y es importante que como eso no está teniendo en cuenta, la regresión lineal más sencilla no tiene en cuenta este tema de nuestras ventas cuando tenemos picos o tenemos valles, que generalmente nuestras ventas no son uniformes a lo largo del año, pues se vuelve un método que lo mejor que nos sirve es para saber si esas ventas pareciera que están creciendo o no. Y para eso lo vamos a utilizar. Y finalmente, vamos a utilizar el modelo 3. Este es un modelo de suavizamiento exponencial. Y para poder hacer eso, nos vamos a ir a la sesión de datos. También en datos van a ver un elemento que se llama previsión. Para eso tienen que ir a sus datos, le van a dar previsión. Vamos a utilizar estos datos históricos que tenemos aquí. Le damos clic en previsión. Le indicamos cuándo queremos que sea, hasta dónde queremos que sea nuestro pronóstico. Esto puede ser pronóstico a 1, 2, 3, 4, 5 años, pero entre más largo sea ese periodo, es normal que aumente el error. No se vuelve tan confiable. Entonces vamos a llevarlo hasta diciembre del 2025. Vamos aquí, diciembre 31.
Le vamos a decir que no queremos que aparezca con el intervalo de confianza, que detecte automáticamente si hay momentos de esos picos o de esas valles que se repiten año tras año para que lo tenga en cuenta y le damos crear. Con esto ya vamos a tener nuestro pronóstico. Aquí está nuestro pronóstico para el próximo año y también tenemos el gráfico. Los modelos de suavizamiento exponencial son modelos que son muy buenos, o sea, es un método que en algunos casos cuando uno lo pone frente a otros métodos de inteligencia artificial, en algunos casos incluso son mejores. Entonces creemos que con esta puede ser una muy buena herramienta en el Excel con el que ustedes trabajan de pronto todos los días para que hagan ese ejercicio. Vean qué es lo que les está diciendo este modelo de suavizamiento exponencial y lo puedan comparar con los pronósticos que tal vez ya empezaron a hacer en sus equipos y si todavía no lo han hecho, pues puede ser un muy buen ejercicio para complementar el ejercicio de presupuestación. No sé si hasta el momento hay alguna duda, si alguien tiene alguna duda. Creo que no hay ninguna duda, entonces vamos a finalizar con lo último y es, listo, supongamos que ya no estamos en ese nivel 1 o 2, sino que queremos algo más avanzado, queremos mostrarles un ejemplo de lo que se podría hacer más adelante, que son ciertas cosas que nosotros hacemos con nuestros clientes en temas de pronósticos. Para este caso, estoy utilizando una serie creada, descargada pues gratuita, esto es de Walmart, un ejercicio. Aquí hay 102 series, como 102 productos, y lo que vamos a hacer es que vamos a cargar la información y automáticamente tenemos el pronóstico para 102 series. En este caso estamos utilizando 6 métodos de pronóstico, pueden haber muchísimos más. Para cada uno lo que vemos es comparado con el pronóstico que actualmente se manejaba como base, que es este ejercicio que les comentaba que un método puede ser cuál es el incremento que yo quiero para el próximo año, cómo yo podría comparar estos elementos. Encontramos que hay dos métodos donde se disminuye el error, hay unos en donde no, por eso es que yo necesito varios métodos para poder compararlos, identificar cuál es el mejor método para hacer esos pronósticos. También podemos identificar temas de tendencias, que si está creciendo, si está decreciendo, si es un producto que tiene un componente estacional o no es estacional y por lo tanto no lo debería tener. Si tenemos algún dato que es muy diferente del resto y que sería importante que lo revisáramos en una sesión. Y así sucesivamente yo podría escoger cualquier serie y esto solamente se va automáticamente se va actualizando y vamos obteniendo los resultados. Por ejemplo, miren donde aquí para esta serie, casi que con todos los métodos podemos tener una reducción del error de cómo sería frente a un pronóstico de base relativamente sencillo. Aquí hay modelos estadísticos, hay modelos de aprendizaje automático, hay un tema de una pequeña red neuronal, y finalmente lo que reciben muchas veces nuestros clientes, pues es justamente esos pronósticos de ventas para los siguientes 12 meses o 24 meses en algunos casos. Bueno, entonces la próxima semana les estaremos enviando la plantilla de Excel y también un link para que puedan ver nuevamente el webinar, especialmente si tienen alguna duda en el tema del Excel. Esperamos que tengan una excelente tarde.